¿Qué tal, amigos? Bueno, ya tenemos a Richard Carapaz vestido de líder del Tour de Francia y es una noticia magnífica porque genera una nueva expectativa. A ver, no pasará posiblemente de ser anecdótica, pero viene a confirmar lo que ya vimos ayer con Richard, ¿no? Que llega con ganas, con expectativas y que se apunta a ser el tercer hombre a priori. Hay muchos candidatos y nadie dice que Pogačar y Vingegaard vayan a ser los dos primeros del Tour de Francia al final, con la cantidad de avatares y vicisitudes que ocurren en una prueba de estas características, pero la realidad es que ellos dos están en un escalón y ayer lo demostraron y el resto pelean por una posición en el podium o por aprovechar el desfallecimiento, hundimiento, lesión, caída de alguno de los dos grandes favoritos del Tour. No es fácil vestir el primer maillot amarillo, o sea, que le quiten lo bailado. Que le quiten lo bailado al del Carchi porque seguro que muchos habrán deseado vestir el maillot amarillo, muchos grandes campeones de la historia del ciclismo y no lo consiguieron jamás. Sin ir más lejos, hace 4 días veíamos a Román Bardet exultante porque después de una trayectoria dilatada y brillante con 2 podiums, incluso en la clasificación final de la carrera, no había vestido nunca de amarillo. Y ese fue el caso de Raymond Poulidor, con una trayectoria descomunal en el Tour, etcétera, y lo que le costaba ahí llegar a la primera posición. Y puede ser el caso de Carapaz y puede ser el caso de Remco Evenepoel. De Pogačar no, porque ya lleva 22 maillots amarillos hasta el momento. Y ayer igualaba precisamente a gente como Fignon, como Lemon o como Sotemel, que en la historia de los ciclistas que han acumulado muchos maillots amarillos en carrera. Digo que es un poco anecdótico porque posiblemente sea flor de un día. O no, ya lo veremos. Y fue en realidad el verdadero aliciente de la carrera, ¿no? Porque... a ver, era una etapa larguísima, maratoniana, 230 kilómetros, ya se presumía que iba a haber una llegada masiva y se cumplió el pronóstico. Lo único que no fue o no estaba guionizado es que durante toda la etapa el pelotón rodara agrupado y que no hubiera ningún valiente dispuesto a cobrar algún protagonismo. Solo durante unos kilómetros y bien al final del recorrido, Fabien Grelier, el corredor francés del Total Energies. Hubo volata, consiguió la victoria Guillermay, todo un acontecimiento también para el continente africano. Guillermay no es ninguna novedad, ya le ganó a Van der Poel una etapa en el Giro de Italia. Y en esta ocasión se impuso a Fernando Gaviria, que se quedó ahí a las puertas del éxito en medio de una impresionante nómina de velocistas que se ha dado cita en este Tour, lo cual invita a ser por lo menos optimista con el corredor de la ceja que, bueno, había levantado alguna duda en el Giro de Italia y sin embargo aquí en las primeras de cambio ahí ha estado segundo y muy cerca de conseguir la victoria. Al margen de la enorme cantidad de puntos, 150 creo que son, ¿no?, los que se le dan al segundo clasificado, ya ha conseguido bastante botín. Movistar muy necesitado de puntos para mantenerse en la élite del ciclismo. Lo hizo el primer día Aramburu, lo hizo ayer en la fuga Nelson Oliveira, sumaron 50 puntos cada uno y lo ha hecho hoy con la segunda plaza Fernando Gaviria. Bueno, insisto, por ahí ninguna sorpresa, ninguna novedad y sí ver que se cambian los roles, que se expande la baraja de favoritos, que Philipsen, que era el favorito número 1, no pudo estar adelante, no sé si en parte por la caída, en parte porque Van der Poel, su lanzador final, perdió contacto por una avería antes de la línea de meta, donde hubo caída, también hay que decirlo, que influyó o pudo influir en el desenlace de la clasificación general, en el hecho de que Richard Carapaz sea el nuevo maillot amarillo. Digo pudo influir porque Carapaz era uno de los 4 nombres. Bueno, una situación paradójica y anecdótica. No es normal que en la cuarta etapa del Tour de Francia nos encontremos con 4 grandes líderes empatados a tiempo y que tenga que ser el puestómetro el que decida quién es el líder de la carrera. Y era el único atractivo que realmente a priori tenía la etapa, ¿no? Que era paradójico por un lado, sí, que podía ser anecdótico por otro también, porque bueno, la gran batalla, la gran historia de la que hablaremos luego es la etapa de mañana, la primera gran etapa de montaña con el Galibier mediante, ¿no? Pero bueno, lo que decía al principio, el maillot amarillo. Había dicho Remco Evenepoel que no iba a afrontar ningún riesgo. Evenepoel solo necesitaba 2 puestos mejor que Pogačar para arrebatarle el maillot. Carapaz y Vingegaard estaban a 11 y 14 puestos respectivamente y no era tan fácil, aunque es verdad que 11 puestos en el embalaje de un grupo de 170 corredores no es nada, ¿no? Pero al final hubo una caída
una caída muy aparatosa en la que se vieron involucrados varios corredores de Israel, se cortó el grupo y ya para entonces Carapaz venía en las primeras posiciones, bien escoltado por sus hombres del Education First y con las opciones que podía representar Vandenberg de cara al sprint, pero sobre todo también con la oportunidad que tenía Richard Carapaz de conseguir el maillot amarillo. Primero porque daba la sensación de que Pogačar no se iba a meter en la pelea, no iba a asumir ningún riesgo, y luego porque quedaba la duda de si Evenepoel lo podía hacer. Carapaz es rápido, Evenepoel también. También dependían un poco de sus equipos y de las opciones, ¿no?, que podían barajar de cara al desenlace de la etapa, pero la caída provocó un corte, Carapaz estaba adelante, terminó 14º, es el nuevo líder de la carrera y hay que darse por felices, también por lo que supone de redención para el corredor ecuatoriano, que se ha llevado un varapalo tremendo, bastante cruel, y no es por hablar de Jonathan Narváez, que se ha merecido y mucho tener una plaza. Parece una incongruencia, ¿verdad?, que el campeón olímpico no tenga derecho a participar en la carrera, o que en su momento la Federación de Ecuador no moviera debidamente no lo sé, no sé exactamente en qué quedó la película, y sí la decisión. La decisión es que Carapaz no puede estar en los Juegos Olímpicos a defender su medalla de oro, y que lo va a hacer Jonathan Narváez con todo el merecimiento, pero hubiera sido muy deseable que estuvieran los dos, ¿no? Que de alguna manera viene a paliar el disgusto y el cabreo de Richard Carapaz por no estar en los Juegos, pues en parte sí, pero creo que lo más importante es la moral, porque Carapaz venía con alguna duda, viene con la convicción de pelear por la clasificación general, pero con alguna duda de su estado de forma. Y ayer estuvo fantástico, primero intentando seguir el ataque de Pogačar y de Vingegaard, y luego cogiendo la rueda de Evenepoel y llegando a empalmar con los dos de adelante y cobrando, que no es un botín menor, 21 segundos sobre corredores como Roglic, Carlos Rodríguez, etcétera, Adam Yates, los llamados a pelear ahí un poco por ser el tercer hombre de la carrera. Ese apartado anímico espero que sea muy importante, porque ya he hablado muchas veces de Carapaz. Odio, por cierto, aunque no se puedan evitar esas rencillas, ¿no?, de que si es ecuatoriano, de que si es colombiano, un corredor ecuatoriano que se ha criado en Colombia, que presume de sus raíces, pero que estará agradecido al ciclismo colombiano. Yo creo que las dos aficiones tendrían que estar más que hermanadas, satisfechas y felices de que Richard Carapaz sea el líder del Tour de Francia, ¿no? Primero porque, como decía, es muy complicado ser líder de una carrera, y segundo porque le va a dar moral, porque es un corredor a tener en cuenta de cara a la clasificación general final, ¿no? Me quedó la duda, y hay una imagen que inducía a la comicidad en la meta cuando venían Pogačar en su grupo, Vingegaard entró en otro grupo más cortado, ya no valían los tiempos, por la caída en los últimos 5 kilómetros, 5 en este caso, ampliada el margen. Pues veíamos a Pogačar que miraba así a Evenepoel como diciendo, no me pasas, y Poli taslado como diciendo, bueno, si yo tengo que hacer también ahí para que haya 2 puestos de diferencia, lo hago. No sé, no creo que les diera tiempo a pensar en tanto, ¿no? Porque tampoco sé si ellos conocían en ese momento, porque todo se produjo prácticamente en la recta de llegada, si Carapaz estaba delante o quién estaba delante y quién estaba detrás, pero fue un poco cómico, ¿no?, ver a Pogačar mirar a Evenepoel y Evenepoel como diciendo, esta historia no va conmigo. ¿Quería Evenepoel ser maillot amarillo de la carrera? Pues hombre, volviendo al argumento que utilizábamos antes con Richard Carapaz, obviamente que sí. Pero aquí no se trata de tener ninguna responsabilidad para la etapa de mañana, ninguna. La etapa de mañana va a transcurrir como tiene que transcurrir, y los líderes van a tener que defender su cocido, tengan o no tengan el maillot amarillo. Pero la oportunidad de conseguir un maillot amarillo no se presenta todos los días, y en los tiempos actuales es complicado. Es verdad que Evenepoel es un hombre que lo puede hacer en cualquier momento, una contrarreloj, etcétera, pero es muy difícil, y sobre todo con un trazado de montaña como el que vamos a tener previo a la contrarreloj. Bueno, lo que pudo haber sido y no fue pertenece a la utopía, y por lo tanto tampoco vamos a adelantar absolutamente nada. Me quedo simplemente con la imagen, por lo que tuvo, insisto, de gracioso, ¿no?, casi de cómico, en el sentido de que Pogačar tuviera interés o no tuviera interés, no lo sé, en mantener el maillot de líder. Que de cara a la jornada de mañana, insisto, no me parece que tenga ninguna trascendencia. ¿Quién va a aguantar el tirón? Bueno, pues ahora lo contamos. Ahora hablamos de la etapa de mañana, vemos el exigente recorrido que nos lleva desde Pinerolo a Balbar. Recordamos la gesta 5 años atrás de Nairo Quintana, cuando consiguió aquella brillante victoria, pero antes ponemos en orden los papeles y recordamos lo que nos dejó el sprint.
Con los 10 primeros en la etapa, la victoria para Girmay, segundo Gaviria, tercero Deli, cuarto Pedersen, quinto Groenewegen, sexto Bauhaus, séptimo Jacobsen, octavo Ballerini, noveno Bennett, décimo Cocar con Carapaz, décimo cuarto. No entró Philipsen ahí adelante, que era teóricamente el gran favorito, pero ahí estaba la nómina de todos los velocistas. Y apunto y hago hincapié en lo de Gaviria, ¿eh? Anduvo muy rápido, anduvo muy bien, no necesitó ese ataque lejano para tratar de adelantarse ni curvear con la habilidad que le caracteriza a un pistar nato como él. Una recta clara, estuvo delante y yo creo que la apuesta que ha hecho Movistar por tenerle ahí en lugar de, por ejemplo, a Remy Caballá, que se ha cabreado mucho, en su condición de francés, claro, dicho por Movistar con la pretensión de estar en el Tour de Francia, ¿no? Es un corredor con pedigrí, con categoría, con alcurnia, pero lo han dado. Ha entrado Gaviria a última hora, posiblemente porque en Gaviria ven una oportunidad importante de conseguir puntos. Y aquí tienen la primera lección. Si llega una victoria, fantástico, pero si no llega una victoria y se emplaza varias veces, como hizo en el Giro, entre los mejores, en el Tour hay muchísimos puntos. Repito, 150 puntos para el segundo clasificado hoy y para los que han entrado en el top 10 el otro día, 50 puntos también para Oliveira y para Aramburu, ¿no? Que son puntos que al final le pueden venir muy bien a Movistar de cara a la permanencia en la primera división del ciclismo internacional. Bueno, en la clasificación general el cambio más significativo, que no es poco, es el del líder de Richard Carapaz. Ahí está liderando la clasificación en el mismo tiempo que Pogačar segundo, Evenepoel tercero y Vingegaard cuarto. A 6 segundos se mantiene Romain Bardet, luego Bilbao a 21 segundos, dando tiempo a ese grupo de 21 corredores con Guillaume Martin, Egan Bernal, Jai Hindley, Alexander Blasov, Carlos Rodríguez, Pello Bilbao, Mikel Landa, Juan Ayuso. Hay 5 españoles entre los 20 mejores, además de Carapaz, además de Bernal. Bueno, Buitrago perdió ayer un tiempo 50 segundos, pero ahí seguirá la pomada, tampoco hay que alertarse. Ha habido pequeños cambios en la clasificación general, porque al estar todos en el mismo tiempo, lo que contaba y lo que sigue contando mientras tanto es el puestómetro, ¿no? Y el puestómetro es la suma de los puestos ocupados en cada una de las etapas, el que menor número de puntos acumule o de puestos acumule, pues estará por delante, ¿no? Esta situación en buena lógica va a cambiar, ¿no? Tiene que cambiar en la etapa de mañana, ya no serán tan importantes ni trascendentes los puestos, porque la jornada se las trae. Cortita y al pie, 140 kilómetros. Ahí veis el recorrido con 50 kilómetros iniciales de subida hasta Sestriere. Es una cara más o menos amable, pero son 50 kilómetros de constante subida. Luego entramos en Montgenebre, ahí está la frontera entre Francia e Italia, un puerto de segunda, cortito pero más exigente, y luego el ascenso al Galibier. Bueno, se dice siempre por la cara amable, la cara del Lotaret, sí, por la cara amable, 23 kilómetros, subimos a 2.600 metros de altitud. Es un puertaco importante que viene después de un ritmo alto que presumiblemente se va a marcar desde el inicio por la fuga. Desde la cumbre del Galibier, pues categoría bonificado, 8,5 y 2 segundos para los 3 primeros a meta y 19 kilómetros. 19 kilómetros que se van a comer en un suspiro, porque es una bajada técnica, difícil, pero muy rápida. Así que es el atractivo, ¿eh? A veces hay opiniones para todos los gustos, pero somos muchos los que decimos que casi es mejor el final. El escalador puro va a decir que no, que lo que sea aquí arriba, pero de cara al espectáculo, ¿no? Suele haber pocas diferencias, pero en fin, se mantiene una batalla bonita en unos 15-20 minutos más de descenso del Galibier hasta la meta de Bilbao, donde recordamos, y con este recorrido, Nairo Quintana consiguió una magnífica victoria en el año 2019. Ojalá sea el aviso, el anuncio, el prólogo de que tengamos mañana también otra jornada festiva. En eso estamos, aunque Nairo Quintana no está en el Tour de Francia, pero evidentemente, insisto, los nuestros van transmitiendo buenas sensaciones y la clasificación general, que no engaña, aunque solo sea resultado de 2 etapas, tiene a todos los hombres importantes en la cabeza de carrera. Digo que la etapa va a tener una visión, empieza a la 1, al ser cortita, de 1 a 5:15 aproximadamente, hablo siempre del horario europeo, pero tiene el atractivo de ver quién le pone el cascabel al gato, como decimos, ¿no? Porque, claro, con 50 kilómetros de salida para arriba, con 140 corredores fuera de concurso sin opción alguna de pelear por la clasificación general, es obvio que aunque no sean estrellas o superfiguras, hay corredores muy buenos y muy importantes, buenos escaladores, buenos trepadores, que se van a meter en la fuga. Entonces, cuando se metan en la fuga y la fuga tome proporciones, a ver quién le pone el cascabel al gato. Quiero decir,
aunque es difícil, pero no descarto la posibilidad de que llegue mañana una fuga que se va a formar casi de salida. Costará, habrá una gran pelea, pero se formará camino de Sestriere, ¿no? Y a partir de ahí, pues veremos posiblemente 2 carreras. Pero bueno, esto es adelantarme a los acontecimientos y no me gusta. Me gusta exponer siempre las opciones, las probabilidades que puede ofrecer la carrera. Jugar adivino no es lo mío, porque si no, no estaría aquí, además. Habría aprendido ya el número de la lotería. Pero en cualquier caso, ¿no? Lo que estamos viendo es una perspectiva amplia de que va a ser una jornada magnífica, ¿no? Espléndida. El Galibier son palabras mayores, arriba en la cumbre, el más alto, el homenaje a Henri Desgrange, el gran fundador, y después ver, porque a lo mejor no hay una gran batalla, ver la respuesta de Vingegaard. Se quedará gente por el camino, habrá gente que pierda tiempo, volveremos a sufrir porque es el primer gran contacto con la alta montaña que tiene la etapa, ¿no? Pero sobre todo creo que va a ser la segunda prueba de fuego para Vingegaard, porque nos adelantamos demasiado pronto a los acontecimientos. Una cosa es que haya sido una gratísima noticia ver a Vingegaard en buenas condiciones, y otra cosa es que queramos comparar una subida a la de San Luca de 2 kilómetros con el Galibier 23 kilómetros y casi hora y media de ascensión. Da la sensación de que está francamente bien. La única preocupación en parte podría venir de un excesivo desgaste en las primeras etapas sin estar en plenitud, que es el desgaste al que le va a someter, no tengo ni la menor duda, UAE. Por otra parte, hay quien piensa, y con sobrada razón, bueno, pero a medida que vaya avanzando la carrera irá alcanzando su puesta a punto óptima. No es de descartar, es probable. Pero también es cierto que si no estás con el fondo necesario y en plenitud y te someten a un castigo, te van a ir minando las fuerzas antes de que llegue el momento de la verdad en la última semana. Y conjugar esas opciones, esas posibilidades, esas expectativas, esos hipotéticos escenarios, ya es suficiente y atractivo como para mirar con devoción las 4 jornadas, las 4 horas que nos esperan mañana en este apasionante recorrido. Recorrido que nos lleva a través de los Alpes y en sentido inverso lo que suele ser una carrera, una etapa tradicional, ¿no? La de venir a través de Briançon hacia Italia. Como ha salido el Giro de Italia, venimos de Italia hacia Francia, pero eso no es óbice para que haya una gran dureza, una gran exigencia, muchas ganas de pelea y creo que fuerzas, porque hoy, dentro de que cumplieron con el horario previsto, se lo tomaron con relativa calma y alguno habrá recuperado las energías perdidas en las 2 primeras jornadas. Más madera. Este Tour apasionante no nos va a decepcionar de ninguna de las maneras. Y cuento con que seguiréis ahí cada día. Gracias.